Hay mansiones que cuentan historias de lujo. Hay búnkeres que cuentan historias de guerra. Y luego hay lugares que cuentan ambas cosas al mismo tiempo, envueltas en sangre, cocaína y un poder que se ejerce desde las sombras con total impunidad. Hoy vamos a hablar de uno de esos lugares. Un sitio que no aparece en ningún folleto turístico, que no figura en ningún registro oficial de bienes raíces, pero que existe. Y lo que ocurrió dentro de sus muros es una de las historias más perturbadoras que ha producido América Latina en el siglo XXI. Bienvenidos al búnker de Diosdado Cabello, la mansión maldita del hombre que muchos consideran el verdadero poder detrás del régimen venezolano, el jefe del llamado Cartel de los Soles. Antes de entrar al lugar, necesitamos entender quién es el hombre. Porque sin conocer a Diosdado Cabello Rondón, la mansión no es más que ladrillo y cemento. Con conocerlo, se convierte en algo completamente diferente, en el símbolo físico de un sistema de poder que ha destruido a Venezuela desde adentro. Diosdado Cabello nació en 1963 en el estado de Monagas, Venezuela. Militar de carrera, participó en el fallido golpe de estado de Hugo Chávez en 1992, el evento que catapultó a Chávez a la fama y que convirtió a Cabello en uno de sus hombres más cercanos. Cuando Chávez llegó al poder en 1999, Cabello ascendió con él. Fue gobernador del estado Miranda, vicepresidente de la República, presidente de la Asamblea Nacional y durante años uno de los 3 o 4 hombres más poderosos de Venezuela. Pero su poder oficial siempre fue la parte visible del iceberg. Lo que estaba debajo, según decenas de investigaciones periodísticas, declaraciones de testigos ante tribunales internacionales y expedientes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, era mucho más grande y mucho más oscuro. En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Diosdado Cabello de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas en el contexto del narcotráfico. No fue una acusación menor ni vaga, fue un indictment detallado que lo señalaba como uno de los líderes del Cartel de los Soles, una organización criminal que opera desde dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas y que ha convertido a Venezuela en uno de los principales corredores del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. El gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de $15 millones por información que conduzca a su arresto y condena. 15 millones. La misma cantidad que ofrecen por algunos de los narcotraficantes más buscados del mundo. Y es en ese contexto donde la mansión adquiere todo su significado. Porque un hombre con ese nivel de poder, con ese volumen de dinero ilícito fluyendo a través de sus manos, no vive como un ciudadano común. No puede. No solo por las comodidades que puede permitirse, sino porque un hombre como Diosdado Cabello vive con el conocimiento permanente de que hay personas que quieren verlo muerto. Rivales del narco, agentes de inteligencia, disidentes venezolanos. La lista es larga. Así que la mansión no fue construida solo para demostrar riqueza, aunque lo hace con una ostentación que resulta obscena en el contexto de la Venezuela empobrecida. Fue construida también como fortaleza, como búnker, como un espacio donde el poder pudiera ejercerse, lejos de cualquier mirada externa, con toda la infraestructura necesaria para operar una organización criminal a escala continental. La propiedad que ha sido vinculada a Cabello en múltiples investigaciones se ubica en una zona de alta seguridad en Caracas, en un sector donde los vecinos no hacen preguntas y las cámaras de seguridad no apuntan hacia afuera, sino hacia adentro. Desde el exterior, el lugar parece simplemente grande. Imponente, sí, pero no necesariamente diferente de otras residencias de la élite venezolana bolivariana, esa nueva aristocracia del chavismo que acumuló fortunas incalculables mientras el país se hundía. Pero lo que los testimonios de ex empleados, ex colaboradores y fuentes dentro del aparato de seguridad venezolano describen en el interior es otra cosa completamente. Múltiples niveles subterráneos equipados con sistemas de comunicación que operan independientemente de la red pública, salas de reunión blindadas, sistemas de ventilación y energía diseñados para funcionar de forma autónoma durante semanas,
y, según algunos testimonios, celdas. Espacios donde personas que inconvenían al sistema podían ser detenidas sin que nadie, absolutamente nadie fuera de esas paredes, supiera que estaban ahí. Las fuentes que han hablado sobre el interior de la mansión son, por razones obvias, anónimas en su mayoría. Hablar abiertamente sobre Diosdado Cabello en Venezuela tiene consecuencias que van desde el encarcelamiento hasta la desaparición. No es una metáfora. Es la realidad documentada de cómo opera el poder en ese país desde hace más de 2 décadas. Uno de los testimonios más detallados proviene de un exfuncionario del gobierno venezolano que desertó y se acogió a un programa de protección de testigos en el exterior. Su declaración, incorporada en los expedientes judiciales que apuntan a Cabello, describe reuniones que se realizaban en la residencia con representantes de carteles colombianos, con intermediarios financieros internacionales y con militares de alto rango que coordinaban el movimiento de cargamentos de cocaína a través del territorio venezolano. Según este testimonio, la mansión funcionaba como una central de operaciones. No era solo donde Cabello dormía, era donde se tomaban las decisiones, dónde iba cada cargamento, qué funcionario de aduana estaba en nómina, qué piloto usarían para el próximo vuelo, qué político necesitaba ser convencido y con qué método. Todo eso, presuntamente, se coordinaba desde esas paredes. Una de las operaciones más documentadas vinculadas al cartel de los soles es el uso de aviones militares venezolanos para transportar cocaína, no aviones civiles modificados, aviones de las Fuerzas Armadas, con insignias oficiales, con cobertura del Estado. Es un nivel de impunidad que resulta casi incomprensible para quienes vivimos en países donde el Estado y el crimen organizado son entidades separadas. En Venezuela, según múltiples investigaciones, esa separación dejó de existir hace mucho tiempo. Las rutas documentadas iban desde Venezuela hacia África Occidental, particularmente hacia Guinea-Bissau y Guinea-Conakry, países con instituciones débiles que funcionaban como plataforma de distribución hacia Europa. También hacia el Caribe, usando una red de islas como puntos de transbordo antes de que la cocaína continuara hacia Estados Unidos. El volumen que se movía por estas rutas se medía en toneladas, no en kilogramos, en toneladas métricas. Y la mansión, según los testimonios, era el nodo central de la red, el lugar donde los hilos se juntaban, donde las llamadas llegaban cifradas y salían en forma de órdenes, donde el dinero, cantidades que desafían la imaginación, se contaba, se dividía y se destinaba a cuentas en paraísos fiscales que el propio gobierno venezolano, paradójicamente, denunciaba en sus discursos antiimperialistas. Pero la mansión no solo fue escenario de transacciones financieras y logísticas criminales, también fue, según testimonios que han llegado a organismos internacionales de derechos humanos, el lugar al que fueron llevadas personas, periodistas que investigaban demasiado, disidentes que sabían demasiado, colaboradores que habían decidido romper el pacto del silencio. Una organización de periodistas venezolanos en el exilio documentó el caso de un ex asesor que fue citado a una reunión en la residencia de Cabello y que nunca regresó a su casa esa noche. Su familia tardó días en saber que estaba detenido, semanas en saber dónde, y meses en poder verlo, cuando finalmente apareció en una cárcel oficial, delgado, con marcas que su abogado describió como compatibles con maltrato físico sistemático, sin haber sido formalmente acusado de ningún delito. Si esta historia te está abriendo los ojos, dale like ahora, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el capítulo final. Seguimos. Los investigadores financieros que han rastreado el patrimonio atribuido a Cabello a través de testaferros, empresas fantasma y cuentas en múltiples jurisdicciones, hablan de cifras que superan los $1.000 millones. En un país donde el salario mínimo colapsó a niveles que no alcanzan para comprar comida por una semana, donde los hospitales no tienen medicamentos, donde apagones de días enteros son parte de la rutina cotidiana, esa brecha obscena entre la riqueza acumulada en las mansiones de la élite chavista y la pobreza de la Venezuela real es quizás la parte más perturbadora de toda esta historia, porque no estamos hablando de corrupción en abstracto.
Estamos hablando de un robo sistemático, institucionalizado, protegido por las armas y por el poder del Estado, que ha condenado a millones de personas a una miseria que no merecen. La mansión de Diosdado Cabello sigue en pie. Cabello sigue libre. Y el cartel de los soles, según todos los indicadores disponibles, sigue operando. Desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió el indictment contra Cabello en marzo de 2020, la respuesta del régimen venezolano fue exactamente la que cualquiera podría predecir: negación total, acusaciones de guerra económica imperialista y un aumento en la persecución de quienes dentro de Venezuela se atrevieron a señalar las acusaciones como legítimas. Cabello no solo no fue extraditado, no solo no fue investigado por ningún tribunal venezolano, sino que siguió ejerciendo poder de manera completamente abierta, apareciendo en televisión nacional, presidiendo actos del partido, dando discursos en los que se presentaba como víctima de una conspiración internacional, con una tranquilidad que, lejos de ser una señal de inocencia, es la señal más clara posible de lo que significa operar con la protección total del Estado. Mientras Cabello se paseaba frente a las cámaras con total impunidad, otros pagaban precios muy diferentes. El periodista venezolano, que más sistemáticamente investigó y documentó los vínculos entre el régimen y el narcotráfico, es Casto Ocando, quien tuvo que abandonar Venezuela y continuar su trabajo desde el exilio. Él es solo uno entre decenas. La organización Periodistas Sin Fronteras clasifica a Venezuela como uno de los países más peligrosos del hemisferio occidental para ejercer el periodismo, no por la violencia callejera, aunque también existe, sino por la persecución institucional, por el uso del aparato judicial como arma contra quienes informan sobre corrupción y narcotráfico, por la ley contra el odio y otras legislaciones diseñadas no para proteger a la ciudadanía, sino para silenciar a quienes hablan. Varios periodistas que intentaron investigar desde adentro la red financiera de Cabello terminaron detenidos bajo cargos de traición a la patria o terrorismo, categorías lo suficientemente amplias y lo suficientemente vagas como para aplicarse a prácticamente cualquier persona que el régimen decida silenciar. Sus casos rara vez llegan a juicio real. A menudo pasan meses, a veces años, en una especie de limbo legal diseñado para agotarlos y aterrorizar a quienes pudieran seguir sus pasos. Entonces, ¿qué representa hoy la mansión de Diosdado Cabello? Más allá de las paredes físicas, más allá de los sistemas de seguridad y los niveles subterráneos y las salas de reunión blindadas, representa algo que es quizás más perturbador que cualquier detalle arquitectónico. Representa la materialización de la impunidad absoluta. En democracias funcionales, cuando un funcionario público acumula una riqueza que no puede explicarse con su salario legítimo, existen mecanismos para investigarlo. Cuando un Estado se convierte en plataforma del narcotráfico, existen organismos internacionales con herramientas para responder. Cuando una mansión construida con dinero ilícito se yergue en medio de una ciudad empobrecida, existe al menos la posibilidad teórica de que la justicia la alcance. En Venezuela, bajo el régimen actual, todos esos mecanismos están capturados, corrompidos o simplemente desactivados. La mansión no es una anomalía en el sistema, es el sistema hecho piedra y concreto. Y esta historia importa mucho más allá de Venezuela, porque el modelo venezolano, el Estado capturado por el crimen organizado, no es único. Es una tendencia que se repite en distintas formas en varios países de América Latina. Es el destino posible de cualquier democracia que permita que la corrupción se institucionalice, que los controles se desactiven y que el miedo reemplace a la ley como principio organizador de la sociedad. Cada kilo de cocaína que sale de Venezuela hacia Europa o hacia Estados Unidos no es solo un problema de seguridad pública en los países de destino, es una bala disparada contra el futuro de Venezuela. Es combustible para una maquinaria que destruye instituciones, corrompe funcionarios, financia represión y mantiene a millones de personas atrapadas en un sistema del que no pueden escapar. Eso es todo por hoy. Si esta historia te impactó, si crees que estas verdades necesitan ser contadas, demuéstralo con un like, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada suscripción
Nos ayuda a seguir investigando y contando las historias que el poder preferiría que nadie escuchara. Nos vemos en el próximo capítulo.